A ver, hoy por hoy, recuerden, Correa cerró el IES, donde se daban créditos a los estudiantes, y pasó el programa al Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico, que pese a tener una administración privada, es un banco público, es un banco del Estado, presta al 9% de interés, pide hipoteca a los jóvenes, es decir, los que no tienen casa están fregados, el que no tiene quien le firme una garantía está fregado, además redujo el plazo de gracia que existía antes para pagar los créditos de 1 año a 6 meses luego de graduarse, lo cual implica ponerle barreras a la educación de los jóvenes. Porque ¿qué ocurre hoy? Hay 900.000 jóvenes casi en el Ecuador que ni estudian ni trabajan, según el Banco Mundial en conjunto con el INEC. Y es algo que nosotros lo percibimos en las calles, en nuestros recorridos. Hace algunas semanas en Monte Sinaí, en María Paidal, conversando con un grupo de chicos, les preguntaba, ¿por qué no estudian? Casi todos me contestan, porque no hay plata. El día de ayer, en una cafetería, conversando con una chica, 22 años, mamá soltera, ¿por qué no estudias? Porque tengo que, el ingreso que tengo tiene que ir para cuidar al bebé. Y de los ninis en el Ecuador, los jóvenes que no estudian ni trabajan, 3 de cada 4 son mujeres, precisamente porque Ecuador tiene una tasa de embarazo adolescente muy alta, más que el promedio de América Latina. Entonces, ¿qué ocurre? Madres solteras que o van a estudiar o mantienen a su hijo. Jóvenes que por falta de recursos o no estudian o empiezan la universidad y luego abandonan los estudios porque consiguen un cachuelo. Después pierden el cachuelo, se quedan sin pan ni pedazo y se les hace casi imposible conseguir un empleo estable porque no completaron su formación. Esto es algo que está pasando todos los días en el Ecuador. Una de las propuestas que nosotros planteamos para solucionar este tema es crédito estudiantil con 0% de interés, que el Estado no le cobre intereses a los jóvenes por estudiar, no le ponga un impuesto a la educación. Ojo, lo aprobaron en Colombia ahora en el 2016, una ley eliminando los intereses, la sancionó el presidente Juan Manuel Santos aquí a la vuelta de la esquina. Pero tratándose de una educación pública no se necesitan créditos para poder tener acceso a esa educación, eso se podría solucionar. Además que usted se está dirigiendo y cuando menciona, entiendo, es a un sector económico deprimido, ¿no? O sea, uno diría, ahí está el tema estatal para poder darle la asistencia que necesita. A ver, la asistencia del Estado en lo que es la inversión social en educación y los créditos estudiantiles desde el Estado no son un negocio bancario, son parte de esa inversión social, tiene que ir por varios frentes. Por supuesto, uno es la educación pública, pero no es suficiente, pues si uno tiene a 900.000 jóvenes que no están estudiando ni trabajando, algo nos falta, evidentemente. Entonces, por un lado, y esto ya lo hemos planteado, eliminar el examen de la Cenecit y eliminar la Cenecit como tal, y esa plata en burocracia destinarla a aumentar las becas. Permitir que el joven estudie lo que quiera y donde quiera, porque algo que pasa también es que al médico le dicen, no, usted, el que quiere ser médico, le dicen, no, usted sea arquitecto, está en Guayaquil y lo quieren mandar a estudiar a la sierra. Eso hay que corregir, pero aparte se necesita crédito para el joven que quiere ir a una universidad privada, o incluso, como ocurre en otros países, crédito no solo para la pensión, sino para gastos de movilización, para libros. Muchos jóvenes no van a la estatal porque no tienen ni para el colectivo. Entonces, ¿qué provoca eso? Que sigamos reproduciendo un esquema de inequidad en el Ecuador, que la inequidad en los colegios se reproduzca en la universidad y le quitemos a los jóvenes la oportunidad de poder salir adelante, que haya movilidad social en el país. Entonces, tiene que haber varios frentes. Por un lado, eliminar los intereses de los créditos estudiantiles, libre acceso a la educación con un preuniversitario público y gratuito donde el joven se pueda nivelar y por supuesto uno estudia para luego poder conseguir un empleo digno, poder emprender, y por eso nuestra propuesta con Guillermo Lazo de crear 1 millón de empleos en los próximos 4 años. Fernando Insúa continúa con la entrevista a Héctor Yepes, candidato provincial por el Guayas, Distrito 2, en Alianza Sumacreo. Menciona el crédito educativo y una de las dificultades indica es que si el estudiante que implica el crédito no tiene casa propia o sus familias no tienen casa propia, auto, garantes, propiedades que respalden, no recibe el crédito. Pero ¿cómo lograr que se den estos créditos sin garantes y
sin ningún bien que respalde, sin que se vea afectado el Instituto de Crédito Educativo y Becas. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr ese equilibrio? ¿Existe un mecanismo que pueda aceptar créditos sin que tenga un aval? Ojo, una precisión, acuérdate, el instituto ya no existe, lo pasaron todo al Banco del Pacífico, pero más allá de qué entidad lo haga, que es lo de menos, la tasa de morosidad en créditos estudiantiles es baja, es menos del 5%, 4%, o sea, los jóvenes pagan los créditos, ese no es el tema, pero si uno le exige hipoteca, eso quiere decir que de entrada tú estás diciendo, el joven que no tiene casa está fregado. Entonces el crédito estudiantil, que vamos a eliminar los intereses sobre todo para el que menos tiene, es el que estamos dejando fuera. Lo mismo ocurre con el examen de la Cenecit, es el mismo problema. El examen de la Cenecit crea un mercado paralelo de cursos privados. Entonces, ¿quién tiene más chance de pasar el examen? El que tiene más plata para pagar el curso, para luego ir a dar el examen. Necesitamos por eso un preuniversitario público. Aquí el concepto es que tenemos que darle a los jóvenes la oportunidad de estudiar, de salir adelante en un país con justicia social donde la educación no sea un privilegio, sino que esté al acceso de todo el mundo y que nadie se quede fuera por no tener casa, por no tener alguien que lo respalde, por no tener un patrimonio, porque precisamente es a esos jóvenes a quienes más tenemos que ayudar. Willington, continúa con la entrevista. Usted sin duda alguna debe conocer el índice de deserción de la universidad. Quisiera que me lo mencione y en relación a eso, cuáles son las políticas que plantean concretas dirigidas al sector universitario. A ver, precisamente en Colombia se aprobó la ley de crédito estudiantil sin intereses, y si uno lee la exposición de motivos y los antecedentes, es porque la conclusión a la que ellos llegan es que el crédito es el factor número 1 para evitar la deserción estudiantil. Porque el problema, y esto está en el informe del Banco Mundial sobre los ninis, no solo en Ecuador, sino en América Latina, muchos jóvenes dejan de estudiar por ir a un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo suele conseguir un joven de 19 años, digamos? Un trabajo informal, lo que nosotros llamamos aquí un cachuelo. Entonces se va a cachuelear, luego resulta que le gustó más el cachuelo que el estudio, se queda trabajando, pasan meses, a veces años con suerte, pierde el cachuelo y se queda sin pan ni pedazo. Como no tuvo formación universitaria, no tiene mejores herramientas para conseguir empleo estable. ¿No le parece que están muy concentrados en que el desarrollo tenga que estar exclusivamente ligado a la titulación y hablar solamente en la universidad y no otras formas en las que alguien pueda ir adquiriendo destrezas que le permitan constituirse en una herramienta de trabajo? Así es, esa es una excelente pregunta y por eso el crédito tiene que ser no solo para la universidad, sino como era antes con el IESE, y eso lo cambiaron al pasar al Banco del Pacífico, para todo tipo de formación, incluyendo formación técnica y formación continua, que es la educación que no requiere título de bachiller, porque efectivamente, y más aún hoy en el siglo XXI, no necesitamos que todo el mundo tenga título universitario. Si un joven quiere seguir una actividad que no requiere pasar 4 o 5 años en la universidad, tiene que tener las herramientas para hacerlo. Eso por un lado es crédito, pero también parte por algo mucho más fundamental, y es que hoy casi no tenemos oferta de educación técnica en el Ecuador, y por ahí también tenemos que... De repente eso sería lo principal, más allá de hablar del tema de los créditos y de las becas, repotencializar, crear, establecer esos Así es. institutos. Mire, la otra vez yo lo escuchaba al presidente y varias veces lo ha dicho en las sabatinas, el CECAP tiene sobrecapacidad instalada. Oye, pero no es que el CECAP tiene sobrecapacidad, es que está subutilizado, que lo han dejado ahí como si fuera un museo. Pues el CECAP, que tenía sus falencias pero también sus virtudes, debió ser precisamente una de las grandes herramientas para fortalecer la educación técnica del país, porque quieren la universidad elitista, que solo vayan los geniecitos. Eso solo funciona si uno tiene una alternativa real, eficaz de educación técnica, y por supuesto que eso es un tema más de gobierno que de asamblea. Tiene que haber una decisión firme de fortalecer la educación técnica, la educación continua, educación técnica, que es fundamental, por ejemplo, también para el sector rural, para que el joven pueda estudiar lo que quiera y tenga todas las herramientas disponibles a la mano: universidad, educación técnica, educación continua, beca,
crédito, educación pública, privada, para poder salir adelante y luego emprender y conseguir empleo. 1 millón de empleos. ¿Cómo es la legislación generar 1 millón de empleos? Pero esa... Simplemente un super ejecutivo que va a llegar al Ecuador y va a formar 1 millón de horas, 1 millón de empleos. Ninguno de los candidatos se atreve a llegar al millón. Doña Cintia por los 800.000, el candidato presidencial Lenín Moreno se ha atrevido a 250.000, o sea, le van a faltar porque va a salir en contra. Va a salir en contra. ¿Cómo es esa posibilidad y cuál apoyo legislativo habría para este proyecto de 1 millón de empleos? A ver, primero yo quisiera resaltar lo de que Lenín Moreno va a salir en contra, porque él es el candidato del continuismo. En el último año hemos perdido 350.000 empleos en el Ecuador, casi, es decir, prácticamente 1.000 empleos al día por las políticas económicas de Alianza País. Lenín Moreno dice que va a crear poco más de 200.000, o sea que va a crear en 4 años, según él, 250.000. No subestime la cifra, sino está bien, 250.000, entonces en 4 años va a crear 100.000 empleos menos de lo que perdimos solo en el último año. O sea, ahí salimos en contra de entrada. El plan de 1 millón de empleos parte de un análisis serio, de una propuesta estudiada, una proyección de que crezca la economía en más o menos 20.000 millones de dólares en los próximos 4 años de gobierno. Y por supuesto, por un lado depende del gobierno del cambio. Llevar el PIB a 120.000 millones de dólares. Poquito menos, el PIB está en 96. 116.000 millones. No, me parece que ahorita está en 96, si mal no recuerdo, pero bueno, cotejamos. Ok, ahí sí. Pero más allá de lo que se debe hacer desde el gobierno de Guillermo Lasso, por supuesto esto requiere medidas desde la Asamblea Nacional. ¿Cuáles? Primero, bajar impuestos. Nosotros planteamos una reforma tributaria para eliminar 14 impuestos, incluyendo el anticipo del impuesto a la renta, las salvaguardias, impuesto a las tierras agrícolas, a la salida de divisas y otros más, para devolver alrededor de 3.000 millones de dólares al año al bolsillo de las familias, para que las cosas bajen de precio, con lo cual el sueldo rinde más, la gente compra más y los comercios venden más. El otro día yo estaba en Pascuales, una señora me decía, antes vendía 2 pollos, pues ahora vendo 1 por persona, o a veces vienen y me compran 1/4 de pollo nomás. Y así ocurre no solo aquí en Guayaquil, sino en todo el país. Tenemos que reactivar el comercio bajando impuestos. Ojo, no vamos a tocar el 80% de la recaudación tributaria, que es IVA, que va a volver al 12% como está previsto, e impuesto a la renta, que vamos a eliminar el anticipo, no el impuesto a la renta. Entonces aquí no estamos hablando de desfinanciar al Estado, ni mucho menos. Estamos hablando de eliminar impuestos focalizados que hoy ocasionan un gran perjuicio al comercio, al emprendimiento, a la creación de empleo. ¿Qué más vamos a hacer? Y esto desde la Asamblea. Una ley para que haya beneficios a las empresas que contraten. 10 nuevos empleados podrán deducir el costo laboral de 20. Contratan a un beneficiario del bono, que por cierto vamos a mantener, y acuérdense que subió a $50 gracias a Guillermo Lasso la elección anterior. Vamos a incentivar que el beneficiario del bono, si lo contratan, el empresario va a poder también deducir el doble de impuestos. Necesitamos zonas francas, Manabí, Esmeralda, zona franca, por ejemplo, de turismo, que los inversionistas no paguen impuestos a la renta, por ejemplo, en la Ruta del Sol. El turismo con la construcción son 2 de las actividades que más empleo generan, no aquí, en todo el mundo. Crédito agrícola, esa es una propuesta ya de gobierno como tal. Guillermo Lasso ha dicho que va a capitalizar el Ban Ecuador, que antes era el Banco Nacional de Fomento y todavía le dicen el Banco Nacional del Tormento en el campo, con 1.000 millones de dólares para prestar a 30 años plazo, 1% de interés para que el agricultor se pueda capitalizar, levantar un patrimonio propio y deje de ser víctima permanente del intermediario. Estas son parte de las medidas que vamos a generar para lograr 1 millón de empleos en los próximos 4 años y resolver el problema principal que hoy tiene el país, porque yo que soy joven y uno recorre, a veces el que tiene 50 años le dice, no, ustedes solo están pensando para los jóvenes, y el joven dice, ustedes solo están pensando para los mayores. Mira, el que tiene 18 años le piden experiencia, mete la carpeta, le dice, no tiene experiencia, bueno, no nos llames, nosotros te llamamos. Al que tiene más de 35 le dice, no, tú ya estás viejo.
son distintos pretextos para un mismo problema, y es que no hay trabajo en el Ecuador. Es que 6 de cada 10 ecuatorianos siguen sin un trabajo formal. 5 millones de ecuatorianos tienen voluntad y condiciones de trabajar, están sin seguro social, sin estabilidad laboral. Y eso es lo que nosotros con Guillermo Lazo vamos a ir a resolver en los próximos 4 años. Gracias por habernos acompañado, Héctor Yepes.